Bueno, ahí estamos. Estaba esperando que silencien los micrófonos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, arrancamos el segundo encuentro con la doctora Alejandra Landoni, quien les habla Nadia Dragnev. Habíamos arrancado la semana pasada con este encuentro que la gestión del conflicto, empezando justamente reconstruyendo la idea de qué es un conflicto y a qué nos estamos refiriendo cuando puntualizamos, por supuesto, en pero que no pierde de vista otros elementos que se ponen a jugar cuando lo abordamos, lo analizamos y tratamos de pensar en esta gestión. Hay algunas ítems que ya podemos ir arribando, algunas cuestiones que por ahí quedan como esta base de lo visto el encuentro anterior, que tiene que ver con no ver el conflicto como algo peyorativo, cuando en realidad las relaciones humanas son conflictivas y debemos incorporar al conflicto en esa dinámica, que forma parte de esa interrelación entre las personas, que es esperable entonces a todo vínculo que se genere y que forma parte de los equipos de trabajo. Y en todo caso, una de las cuestiones que habíamos arrancado, que había arrancado Alejandra, es no evadir ese problema, que no ayuda, entre otras cosas. Hoy vamos a arrancar el encuentro pensando la cuestión desde una perspectiva comunicacional, entendiendo, o por lo menos yo así lo entiendo, que no podemos aislar la comunicación como un área apartada de otras miradas y otras teorías y otros marcos teóricos, porque la comunicación nos atraviesa, es parte constitutiva de los vínculos humanos y de otras áreas. Lo que sí nosotros podemos pensar es qué de comunicación tomamos en una determinada situación para analizar o poder extraer determinada experiencia y poderla poner en juego con determinadas herramientas que hacen al campo de la comunicación. Pero particularmente y profesionalmente no creo que se pueda extraer la comunicación. Sí se puede abordar desde una perspectiva comunicativa, pero no se atraviesa, es parte y se mezcla y es híbrida y es interdisciplinaria de otros campos de estudio también. Pero teniendo esa salvedad, vamos a entonces pensar la comunicación cuando nosotros nos relacionamos, interactuamos, nos comunicamos con un otro, otra u otra. Es decir, la comunicación siempre implica un puente hacia uno más. En este caso, estamos hablando de personas. Establecemos una red, establecemos un vínculo que puede ser afectivo, que puede ser laboral, que puede ser comercial. Es decir, esta red comunicativa en distintos contextos sociales y vida social es inevitable, ya que siempre estamos insertos en prácticas o actividades que integran a otras personas con las cuales nos comunicamos, ya sea gestual, ya sea verbalmente, ya sea a través de las mediatizaciones tecnológicas, como aconteció a partir del año en el contexto de pandemia, y lo que lleva a reformular, reactualizar, repensar cómo se dan esas prácticas comunicativas. Puede ser a través de las redes sociales, de las plataformas, pero cuando el cara a cara convive también con ese otro tipo de comunicación. Y entonces, hoy vamos a hacer específicamente hincapié en un recorrido que
que nos va a llevar a lo que tiene que ver con la comunicación eficaz. Cuando una comunicación es eficaz y aporta a minimizar los conflictos y problemáticas que se pueden llegar a dar en un equipo de trabajo. ¿Y qué pasa cuando se ve una comunicación poco eficaz? Porque obtura, profundiza, omite, ¿sí? Esto que Alejandra decía en la clase pasada, no omitir el conflicto o no omitir el problema. ¿Qué pasa con una comunicación que lo omite? O como comúnmente se dice, se guarda debajo de la alfombra, lo cual no aporta, no ayuda, y en algún momento en el proceso comunicativo de un equipo o en la historia de un equipo, eso va a estar, ¿sí? Va a acompañar, ese malestar va a acompañar el proceso del equipo de trabajo. Antes de llegar a ese punto, lo que vamos a ver es un poco algunos elementos que son importantes considerarlos o por lo menos nombrarlos para poder entender, comprender qué pasa en un contexto o en un canal comunicativo. Una de las cosas que es importante considerar es la cuestión de los sentidos compartidos, en el cual uno puede nombrar el sentido común. Cuando hablamos de sentidos compartidos en la comunicación, además de una historicidad que tiene que ver con cómo nos conformamos, una gramática de desarrollo cultural, individual, social, histórica, y cómo tenemos distintos sentidos culturales que cambian o que tienen un corte histórico-social, también compartimos los sentidos a los que comúnmente ya llamamos los 5 sentidos, que vienen más de la cuestión biológica, el olfato, el oído, el gusto, ¿sí? O sea, cuando hablamos de sentidos en nuestra conformación humana, tenemos la conformación biológica, pero también la conformación social de esos sentidos. Nosotros vamos a tratar de pensar la conformación social y esos sentidos que vamos incorporando a nivel cultural, histórico-social, pero también de ese sentido que cada persona le da por su historia personal a ciertas prácticas y experiencias. Es decir, tenemos un sentido común compartido por todos. Voy a dar un ejemplo, ¿sí? Si está nublado, el sentido común más básico sí que hemos aprendido es, bueno, salgo con un piloto de lluvia, salgo con un paraguas, ¿sí? Porque si llueve me puedo mojar. Eso es un sentido común compartido. Tomo sed, tomo agua, después uno puede decir, bueno, qué tipo de agua, si tomo té, si tomo café, si tomo agua fría, agua caliente, es decir, cada persona le va poniendo un sentido a la práctica del sentido común de tener sed y hidratarse, ¿sí? Ese sentido común se pone a jugar también en los equipos de trabajo. Es una especie de conocimiento de la cotidianidad o de cómo funcionan, en este caso, haciendo hincapié, las instituciones, que nos permite explicar el porqué de las cosas tanto en el mundo natural como en el mundo social. Por ejemplo, otro ejemplo, es esperable que si saludamos con una sonrisa, el sentido común nos indique que recíprocamente nos tratarán mejor o nos devolverán esa sonrisa. Por supuesto que en un análisis de una situación particular, el sentido común entra en jaque, porque uno puede pensar, yo sonrío, ¿sí? Habilito un contexto, si se quiere, característico de amabilidad, pero esa sonrisa no puede ser devuelta o no es devuelta, ¿sí? O no necesariamente debería, ¿sí?, funcionar como el sentido común lo indica. Y allí es que empiezan los famosos problemas de comunicación. Cuando uno espera que en determinadas instituciones se habilite
determinado sentido común que después en la práctica no es lineal, toma otra forma, o no es, no aparece lo esperado. El sentido común se trata de una verdad natural, ¿sí? Que significa que responde a la naturaleza misma de las cosas. Nos resulta evidente. La pregunta es, ¿evidente para quién? ¿Sí? Si para los participantes, si todos comparten ese sentido común, si todos entienden, ¿sí? Y para llegar a una mejor comprensión de las situaciones, el sentido común nos indica, para comprender por qué se inician determinadas grietas en la comunicación grupal que obturan, dificultan o cortan un proceso de trabajo colectivo, por ejemplo, el sentido común nos ayuda a reconstruir y afrontar qué dio origen, base o contexto a tal desinteligencia, pudiendo comprender desde qué lugar el otro, la otra persona comprende esa práctica o comprende una experiencia grupal o un proyecto o un objetivo común. ¿Cuál es el sentido común, ¿sí? Desde el cual está transitando? También desde el sentido común o comprendiendo el sentido común podemos indagar sobre qué efectos generan los integrantes de un equipo, ¿sí? Determinada cuestión que haya sucedido, determinada problemática, qué sentido individual tiene para ese sujeto, cuánto lo afecta o no lo afecta, y a saber si la problemática que afecta al grupo tiene el mismo sentido, como reiteramos nuevamente, para todos y todas los miembros de ese equipo. Desde aquí que indagar, dialogar con las personas afectadas, es generar puentes de comunicación que nos permiten ampliar nuestras propias interpretaciones con respecto a esas cuestiones y poder pensar soluciones posibles. Quizás no pararse desde lo que comúnmente dice, pero ¿cómo no entendió lo que le dije? Pero ¿cómo si es tan básico, es tan, ¿sí? Uno tiende a decir eso, ¿no? Como yo lo entiendo, entonces doy por supuesto, por sentido común, que la otra parte participante o las partes que participan de un contexto comunicativo van a arribar a la misma, al mismo sentido, ¿sí? A veces eso de arribar a lo común no está, o está en partes. Cada vez que hablamos de equipos de trabajo, hablamos de lo común, ¿sí? Habíamos dicho en el encuentro pasado que un grupo de personas haciendo una fila en el supermercado no es un grupo. Personas mirando en una esquina un accidente no las hace un grupo. Tiene que haber algo que compartan en común. Entonces, mirar qué interpretaciones se ponen en juego más allá del sentido común, de lo que parece evidente, ¿sí? Es decir, tratar de comprender los comportamientos y actitudes, porque muchas veces sucede que lo que es evidente para unos o unas no es recibido o evidente para otros u otras. Y esto pasa también con, y lo vamos a ver un poquito más adelante, con las normativas y reglamentaciones institucionales, ¿sí? O los famosos protocolos o los famosos proyectos, ¿sí? Que esté escrito por explícito, que una ley esté escrita por explícito, ustedes lo saben mejor, no significa todos y todas la misma interpretación. Sí, por supuesto, volvemos a poner a la palabra que estamos compartiendo en el centro, hay un sentido común, una base por explícita, pero la interpretación en este caso en un equipo de trabajo, tiene que ver con cómo cada miembro interactúa, ¿sí? Cómo cada miembro se apropia de esa normativa dinámica
o cotidianidad institucional. ¿Y qué sentido le da más allá del sentido común? Se deben o no hacer, o qué prácticas corresponden, ¿sí?, a tal institución o no, dado el sentido común. Si yo voy a una escuela, ¿sí?, el sentido común me indica que va a haber educadores que van a enseñar, va a haber estudiantes que van a aprender, ¿sí? Eso es el sentido común. Después yo puedo comunicacionalmente hacer una etnografía, revisar contextos de lo que pasa en una escuela y dar cuenta que no muchas veces se cumple. Estudiantes que no aprenden, educadores que no enseñan, un mix de cosas que pueden estar pasando y que pueden estar obsturando los objetivos o los proyectos de un equipo de trabajo. Donde también, no nos olvidemos, puede afectar a personas de manera individual, ¿sí? Entonces, hasta acá tenemos que recordar entonces que el lenguaje es nuestra parte más social, que a diferencia de otros seres vivos tenemos la capacidad y la necesidad de comunicarnos con otras u otros, que la comunicación es un proceso que tiene múltiples elementos, ¿sí?, además del sentido común compartido y individual, es decir, lo que yo le pongo a ese equipo, a esa institución, aparece a jugar el contexto, que es el lugar y tiempo en el cual interactúan las personas, donde se establecen las interacciones entre los sujetos, las palabras, lo no dicho, y ese contexto también tiene su propio marco comunicativo, ¿sí? Por eso hay miradas y gestos que se pueden establecer en un equipo de trabajo que por fuera de esa institución o ese contexto de trabajo no tienen sentido o no tienen modo de ser, ¿sí? Lo mismo pasa con las palabras o los dichos, cuestiones que pueden suceder, por ejemplo, las habladurías o lo que comúnmente se llama habladurías, que se filtran a un equipo de trabajo, pero no forman parte de lo que sería un sentido común. Por eso muchas veces uno dice, estamos en una oficina, estamos en un trabajo, hay cosas que marcan, ¿sí?, palabras, maneras en las cuales uno va a decir las cosas, ¿sí?, que limitan o dan un horizonte de espera a esos miembros que comparten un contexto de comunicación. Y después tenemos otras cuestiones a retener, que es nuestra cultura, en un sentido amplio, se constituye por la capacidad de la simbolización humana que permite establecer relaciones de representaciones colectivas, ¿sí? Las representaciones de lo que nosotros nos generamos respecto a una institución, los alcances de un proyecto, y que ese proceso es un campo de alteración y de cambio, de intercambio, de interacción constante, ¿sí? Si hay algo que tiene la dinámica comunicativa, es que su objeto de estudio es cambiante, ¿sí?, es flotante, es decir, yo puedo analizar una situación comunicativa en un corte, en una fecha, en un horario determinado, pero después puedo volver, ¿sí?, en otra fecha, en el mismo horario, con el mismo equipo, y puede haber cambiado, modificado o alterado eso que yo estoy abordando, analizando. Propio por lo que decíamos antes, lo conformamos, ¿sí?, esta cultura y estas personas. Y que el conflicto y la dificultad, como decía Alejandra, el encuentro pasado, son parte del aprendizaje humano y forman parte de la historia de los grupos y de las experiencias en común.
Entonces, también podemos empezar a sistematizar y a repasar que cuando hablamos de un grupo, entonces tenemos que tener en cuenta el objetivo en común, responde a necesidades comunes y compartidas, comparten una historia, un tiempo de desarrollo, de haber interacciones y rutinas que esos miembros van generando y que van involucrando sentimientos y emociones compartidas. Y esos sentimientos e emociones no son siempre ideales. Puede ser la amistad, puede ser la confianza, pero también puede ser la enemistad, la desconfianza, o la simpatía, o la antipatía, ¿sí? No hay tal idealización de lo común, ¿sí? Muchas veces lo común, etimológicamente, de allí viene la palabra comunicación, comunidad, se tiende a idealizar, ¿sí? Y en general, una comunidad o una comunicación no siempre puede o debe, ¿sí? O pasa en la práctica que tiende puentes de confianza. Muchas veces no los tiende, ¿sí? Tiende a su oponente. Que un grupo posea reglas claras, normas, estatutos escritas o no, que regulan ese funcionamiento, y es allí donde podemos visualizar ese sentido común del cual estábamos haciendo mención, que hay un sentido de pertenencia grupal, es decir, la lealtad hacia el grupo, sentir que uno forma parte, que cada miembro se identifica de forma total o parcial en eso que se comunica, en eso que se comparte, lo cual abarca valores, ideologías, objetivos, y que también, vinculado específicamente a un grupo laboral, puesto que hay roles a cumplir, y que la distribución de esas actividades y responsabilidades están marcadas por reglas institucionales. Entonces, se debe contemplar que los grupos dan vida a la institución. Si una institución por sí misma se conforma de un estatuto, pero los que ponen en acción y ponen experiencia y empiezan a motorizar la historia institucional son los grupos de trabajo. Yo vuelvo a mencionar esto, de cómo cada grupo, y dentro de los grupos, de cómo cada persona se apropia que históricamente tienden a la práctica de desarrollo de una institución, van a estar sujetas a esa persona, a ese individuo particular también, porque tiene una historia personal, ¿sí? No es que podemos llegar a los contextos comunicativos como una tabula rasa. Y muchas veces las características anteriores que vimos que hacen a un grupo funcionan de otro modo, ¿sí? No hay cuestiones compartidas, dijimos, no hay reglas claras, no hay integración, puede no haber identificación, ¿sí? Lo que acabamos de nombrar son la base y lo que debería, pero muchas veces en la práctica no aparecen todas las características que debería considerarse a un grupo de trabajo o equipo de trabajo. Ahora, nosotros podemos pensar desde el lado comunicativo otras vertientes que tiene que ver, bueno, dentro de la cuestión social y de que estamos interactuando con otras personas y que la comunicación nos atraviesa, una de las preguntas también que nos ayuda a reconstruir determinadas miradas en un equipo de trabajo es ¿por qué tendemos a agruparnos? Somos conscientes, podemos objetivar, racionalizar por qué estamos en ese grupo o somos miembros de un equipo de trabajo determinado y no de otro. Y uno podría pensar
que históricamente las personas tienden a agruparse por necesidades o para suplir las necesidades económicas, sociales, educativas, ¿sí? Por ejemplo, estudié tal carrera y entonces sé que mi desempeño va a estar vinculado con determinadas instituciones, laborales, ¿sí? Oportunidades laborales que en un contexto histórico determinado nos habilita ingresar, a aportar a determinada institución, entre otras cuestiones. Y entonces uno piensa que perteneciendo a esta institución va a satisfacer sus necesidades nuevamente, sociales, económicas, educativas, profesionales, afectivas. Y entonces uno podría pensar de que cuando uno ingresa a trabajar a una institución y puede hacer como una revisión de ese periodo sincrónico y diacrónico, es decir, cuántos años hace que ejerzo en esta institución, cómo fueron esos procesos, esos contextos personales, por cuántos equipos de trabajo he pasado o dependencias o traslados, y uno puede pensar así dos opciones como mínimo, que vale la pena pertenecer y permanecer en un equipo o una institución, o que no. Y las expectativas y motivos que cada persona le ponga a esas opciones son, por supuesto, personales, pero a su vez cambian con el tiempo. No son las mismas expectativas. O si uno hiciese esta pregunta al inicio del ingreso a una carrera profesional, se encontraría que puede ser modificada o puede cambiar, ¿sí? Justamente de sentido o de mirada a lo largo, ¿sí? De la experiencia. Entonces ahí ponemos también la experiencia a jugar en la comunicación. Y acá abro un paréntesis, porque es la experiencia y la permanencia y pertenencia a una institución lo que le va a dar a una persona más alcance o más límites para poder decir, ampliar sus prácticas, dirigir, coordinar o no, ¿sí? La permanencia y la pertenencia nos dan, nos fortalecen lo que nosotros podemos llegar a comunicar en una institución. Lo voy a decir más claro. Si yo mañana ingreso a una institución, a un equipo de trabajo y soy nueva, seguramente mi límite de lo dicho, lo no dicho, mi participación y mi práctica y mi aporte estén limitadas o no de acuerdo al lugar que me dé ese equipo de trabajo, al lugar que yo tenga en la institución por un estatuto, por el rol y función que cumplo. Y eso también forma parte de la comunicación y de lo que yo puedo o no puedo aportar, puedo o no puedo pedir, puedo o no puedo decir, porque muchas veces los problemas comunicacionales tienen que ver con poder dar cuenta de cuál es mi lugar en ese contexto comunicativo. Y a su vez, si un grupo es activo, con frecuencia genera necesidades de sus integrantes y esto hace que los retenga, ¿sí? Si yo siento que ingreso a trabajar en un equipo y me empiezan a demandar, me pasa como la primera opción. Digo, acá pertenezco y voy a seguramente permanecer. Al contrario, no hay demanda ni valoración de la tarea, los integrantes de un equipo tienden a alejarse de las instituciones, a enfermar cuando muchas veces no existe tal alejamiento, a sufrir malestares, ¿sí? Indiferencia por parte de un equipo de trabajo, malestar a la hora de resolver la tarea, de cumplir objetivos, de poder dinamizar una determinada problemática. Es decir, se pone en tela de juicio, bueno, ese rol,
¿sí? Ese rol, esa función, esa permanencia y pertenencia firme, ¿sí? Y entonces se hace difícil la comunicación en los equipos de trabajo o trabajar en un grupo cuando la idea de formar parte de ese grupo proviene de un agente externo, ¿sí? Es decir, que hay una constitución forzada. Y ojo acá porque yo puedo decir, bueno, hay una constitución forzada que es económica, pero después yo puedo retroalimentar la experiencia de ese equipo, de esa institución, porque me da lugar, como decíamos, a que yo me desarrolle, participe, y entonces se invierte eso que forzado podría ser contraproducente, no puede ser tal, ¿sí? Pero en general, cuando hay una cuestión forzada y cuando no es, cuando hay un agente externo que arma el equipo, puede llegar a pasar que no se compartan los objetivos en común o lo esperado para ese equipo de trabajo y uno tienda a no darle tanto sentido y a pensar cuál es el rol, cuál es la función que uno cumple. Otra cuestión es que la tarea del grupo no se considera importante y común a todas las personas que lo integran. Esto también puede entorpecer la tarea. Cuando algo que debería ser colectivo en un grupo es individual, solitario y aislado, en vez de pensar que con el grupo esa tarea sería más eficiente, todo lo contrario. Hay muchos miembros de equipos de trabajo que dicen, yo si no trabajo esto sola o solo, no lo puedo hacer, yo pierdo tiempo en las reuniones, todo lo que sea común y colectivo le es ineficiente. Esto, por supuesto, en una dinámica grupal o institucional, ¿sí? Porque también podemos pensar en los roles institucionales o en el trabajo institucional que tienen una red, ¿sí? Un trabajo en red cuando nosotros tenemos que comunicarnos con otras instituciones. Y muchas veces se considera que trabajo en red es ineficiente, se obtura la tarea y se tiende a cerrar en lo solitario y en lo aislado. También puede pasar que dificúltese la tarea de un grupo porque hay personas que por su importancia, trayectoria, capacidad o fama funcionan como los dueños de la institución tomando decisiones que nadie se anima a objetar, ¿sí? Y en esta línea, cuando alguno o alguna de sus miembros cree tener mayores necesidades que el resto, se generan diferencias internas o distintos ritmos de trabajo o capacidades para manejar la información común al grupo. Y entonces esto genera cuestiones de tensiones, ¿sí? Entre la toma de decisiones rápidas y la incomprensión de poder dar a conocer determinadas decisiones que son a equipo o a objetivo de trabajo en equipo al resto de los compañeros y compañeras. Así que, por supuesto, no comprenden por qué se ha tomado determinadas decisiones y no son, la información no circula entre todos y todas los miembros, cuando así debe ser. Porque vuelvo a repetir, también hay una escala de funciones y roles donde no todos los miembros quizás deberían saber toda la información. Siempre estamos hablando de equipos de trabajo y de lo común, ¿sí? Lo que debería ser equitativo a todas las personas que conforman ese grupo. También aparece la dificultad en la comunicación grupal cuando miembros de un grupo no tienen las capacidades necesarias para lograr los objetivos que se plantea el equipo, y entonces las tareas a hacer siempre recaen en las mismas personas. Y por supuesto, volvemos a reiterar, cuando no se afrontan disculpen, los conflictos porque se anulan, se subestiman,
se tapan y entonces esto genera más tensión. Y entonces aquí tenemos el rol de la comunicación eficaz, ¿sí? Como una herramienta que no es total, ¿sí? Pero que por lo menos nos puede llegar a arribar a mejores puertos, como se dice, respecto a un contexto donde vemos que la tensión es tal que obstruya la tarea de trabajo. Y decíamos en el encuentro pasado que una comunicación resulta eficaz mínimo cuando abarca 5 áreas. Es decir, emite un mensaje, Jacobson más básico, que es el mensaje, el emisor, el receptor, el mensaje, después otro autor llamado Peirce le va a poner el contexto y algunas cosas que ya nombramos, pero si tomamos como base, se emite un mensaje, que el mensaje es recibido al equipo, que el equipo lo comprende y quienes integran el contexto comunicativo lo comprenden, lo recuerdan y lo responden adecuadamente, vemos que no debería, por qué no dar una comunicación efectiva, es decir, logros de determinados objetivos cotidianos a mediano, a largo plazo. Es decir, de nuevo, un mensaje que se emite, ¿sí? No que se omite ni que lo doy en partes o lo doy a algunos o algunas, sino a otros u otras, que es recibido, ¿sí? Muchas veces pasa que las tensiones aparecen cuando yo no recibí eso, a mí nadie me dijo, yo llegué a tal reunión sin ese archivo, sin ese adjunto, nadie me avisó, ¿sí? Es decir, el mensaje debe ser recibido, debe poder comprenderse, ¿sí? Acá volvemos a pensar en ese sentido común, ya sea institucional, pero también personal. Eso que leo, eso que envío, eso que abro, lo puedo comprender, tengo las herramientas, puedo trabajar con otros miembros del equipo o del área para poder comprender mejor ese mensaje. Lo recuerdo, si es decir que no lo omito, es decir que me hago responsable de haber recibido y lo respondo adecuadamente, ¿sí? Siempre la cuestión, muchas veces las tensiones en comunicación, a veces no me contestó, ¿sí? O me clavó el visto de lo que hoy se dice, me clavó el visto de WhatsApp, o esta persona del equipo nunca responde, nunca sabemos si le llega o no el material, nunca sabemos si está o no está leyendo lo que se le envía. Es decir, responder, aunque sea con una palabra, como un recibido, o un ok, o recibí a tiempo tal cuestión, en un canal comunicativo es importante. Por eso, volvemos al ítem anterior. No se debe subestimar las cuestiones comunicativas que muchas veces nos atraviesan y son naturalizadas, ¿sí? Como el saludo, la respuesta. Eso no dice no hace falta, no, hace falta, ¿sí? Y más a las instituciones o a los vínculos laborales. La claridad, el reforzar lo que no es o nosotros consideramos que está naturalizado y que no deberíamos, ante la duda es importante reforzar. Una de esas cosas es responder adecuadamente al mensaje. Es decir, cuando se abarca estas 5 áreas como base, vuelvo a reiterar, podríamos dialogar y hablar de una comunicación afectiva y efectiva. Cuando un mensaje no se emite a todos los, no es recibido, o bien se recibe pero no es comprendido por todos los integrantes. Muchos y muchas no lo recuerdan, lo olvidan, lo ignoran, no responden adecuadamente, entonces decimos que aparecen los
problemas o ruidos en la comunicación. Y un equipo sin comunicación entre sus integrantes experimenta la división, la falta de compromiso, desperdicia el tiempo porque logra poco, porque no hay acuerdos y eso de lo común cuesta, se obtura, se traba. Y entonces aparecen las discusiones que obviamente continúan indefinidamente y llevan a no progresar con los objetivos. En cambio, un equipo que se comunica bien, se escucha activamente, responde, confirma la comprensión de un mensaje, toma decisiones adecuadas, gestiona los conflictos, es decir, cada persona tiene su manera propia, individual e instintiva muchas veces de manejar el conflicto, pero no lo elude, lo confronta objetivamente, lo dialoga, lo habla, y lo habla en un contexto adecuado, ¿sí? Es decir, cuándo poder dar por explícito determinadas actitudes que han sucedido, buscar el mejor lugar y tiempo, ¿sí? Lo que nosotros decimos el mejor contexto, el tono de voz, buscar que no haya ruido en la comunicación, que eso que vamos a poner por explícito no llegue a profundizar esa tensión, sino más bien a buscar un camino para todo lo contrario. Enfrentar entonces el conflicto de manera eficaz y consecuente, ¿sí? Los inconvenientes surgen cuando justamente no se logra un contexto adecuado para poder hacerlo. Dicho de otro modo, no se dice todo en cualquier momento y en cualquier lugar, ¿sí? Hay muchas personas que dicen, bueno, yo digo las cosas de frente. Bueno, en ese caso hay que empezar a repensar que tenemos un contexto comunicativo, ¿sí? No, tenemos que armar un marco de confianza o un marco adecuado, ¿sí? Para no profundizar esas tensiones que ya vemos que aparecen en un equipo, para que no se malinterpreten o las acciones de los sujetos. Bueno, podríamos hablar mucho más, ¿sí? Podríamos hablar de qué método de comunicación tiene mucho más impacto. Por supuesto que si a mí me preguntan y podemos acordar, ¿sí? Siempre la comunicación que tiene más impacto y la que ayuda a minimizar o a pensar mejor las problemáticas o los conflictos tiene que ver con el carácter personas, puedo ver otros indicios, ¿sí? Que quizás en la mediación técnica no. Pero también, esto hay que decirlo, la pandemia nos ha acelerado el proceso en el que pensamos la comunicación, y entonces ya tenemos que incorporar herramientas que nos ayuden, ¿sí? A generar lazos de confianza, interacciones fuertes y que puedan permanecer al corto plazo o al largo plazo para plataformas donde nos podamos ver, ¿sí? Buenas conexiones, o sea, toda una serie de elementos tecnológicos y virtuales que podemos usarlos y que los estamos usando como herramientas de trabajo para poder continuar ¿sí? Específica. Pero es verdad que muchas veces en la teoría el cara a cara, ¿sí? La comunicación cara a cara es la que más se prioriza, ¿sí? Porque también estamos como constituidos así, ¿sí? Nacemos atados al afecto, ¿sí? Construimos comunicaciones afectivas también con las instituciones, por eso es tan complejo, ¿sí? Porque lo que nos sucede muchas veces lo tomamos como algo personal, sucede y nos afecta personalmente, ¿sí? Es muy difícil como distanciarse de eso.
Bien, y entonces podemos dar 3 ejemplos, ¿sí? De qué hacer, cuándo decir qué y cómo, ¿sí? Podemos esto continuarlo el encuentro que viene, ampliando muchos más ejemplos, pero si quieren, para no hacer muy cargado hoy, voy a nombrar 3, ¿sí? Por ejemplo, encontrar áreas de interés. Volvemos a lo común, ¿sí? ¿Qué hace el comunicador no efectivo? Se desentiende de los temas que no son de su interés, ¿sí? No me interesa, no lo resuelvo, no lo hago, no me formé, no me interesa. ¿Qué hace el comunicador? Por ejemplo, con la pandemia, no sé manejar redes sociales, no me interesa, no, ¿sí? Y de repente vimos que no nos queda otra, ¿sí? Porque trabajar tenemos que seguir trabajando, conectando, no nos tenemos que conectar. Entonces, ¿qué hace el comunicador efectivo? Aunque no le interese el tema, busca qué puede aprender de efectivamente, rápidamente, para poder continuar con su tarea laboral. Y acá el ejemplo más claro es el contexto de pandemia, ¿sí? Lo tecnológico atraviesa muchísimas generaciones y es verdad que de los 23 no entiendo nada de redes. Y sin embargo, para poder seguir efectivamente en una tarea laboral, no digamos, ¿sí? A buscar alternativas para poder aprender estas herramientas. Juzgar el contenido. ¿Qué hacer ante juzgar el contenido? Un comunicador no efectivo se desentiende nuevamente si la forma es desprolija, ¿sí? Es decir, si la computadora no anda perfecto, si las apps no son súper fáciles, yo no me siento, no lo aprendo, estoy dando un ejemplo, no quiero saber nada. ¿Qué hace el comunicador efectivo? Más que la forma, juzga el contenido e intenta comprender, intenta resolver, sabiendo, por ejemplo, poniendo el ejemplo de las nuevas tecnologías y de la pandemia, que lo tecnológico tiene su propio que muchas veces para lo que estamos acostumbrados al escrito y al cara a cara es desprolijo o es muy dinámico y es muy fugaz, y sin embargo intenta comprenderlo y resolverlo, ¿sí? Es decir, obstáculo, ver qué obstáculo es, pero no quedarse en ese obstáculo. Pensando justamente esto, que de lo ideal a lo real hay un proceso, ¿sí? Y que no siempre uno puede esperar que todo cierre, que todo sea en la forma en la cual la estamos imaginando. Concentra la escucha. ¿Qué pasa? Escucha. Si un comunicador no efectivo interrumpe, discute, se imposta en una postura rígida. En cambio, el comunicador efectivo es activo, escucha, retoma lo dicho, pero retoma lo dicho también para aportar, ¿sí? No minimiza en un equipo. Suma, y si no suma, repiensa, ¿sí? Así no pienso. Y el encuentro que viene, lo que podemos empezar a hacer es, bueno, cerrar con algunos otros ejemplos más de este tipo de eficacia y no eficacia, y algunas cuestiones entonces que hacen una sistemática mejor a una tarea en equipo y poder pensarla. Inclusive muchas veces como una hoja de ruta, una bitácora, un cuaderno, algo en el cual escribir aquellas cosas personales que nos sucede, o palabras claves, ¿sí? Como para poder entender a lo largo de una semana o a lo largo de un periodo qué es lo que está sucediendo. Hola. Hola. Sí. Profesora, hola. Sí.
Sí, ¿qué Sí, tal? disculpe, Sí. se entrecorta mucho y a veces es difícil entender el concepto, ¿no? Porque se va cortando. Hay un par de comentarios en el chat al respecto. Ahí voy a desactivar. Bien, Sí, ahí voy a quizás se desactiva desactivar. la cámara. Sí, Bien. muchas gracias. Eh, no, por favor, muchas gracias a vos. Eso es ruido en la comunicación. Ah, bien, perfecto. Ah, bien. Ah, perfecto, se entrecorta. Porque yo lo que quiero decir es que yo tengo buena internet, ¿eh? A diferencia del encuentro anterior. Bien, entonces lo que vamos a hacer es ver en algunas cosas que no, vamos a decirlo de otro modo, vamos a ver en el encuentro 3 recuperar algunas cosas sistemáticas de lo que hoy nombré y avanzar un poco más con respecto a estos ejemplos de comunicación eficaz y no eficaz, como para que puedan tener algunas herramientas para pensar. Lo que decía es que a veces sirve mucho llevar un propio registro de experiencias o palabras claves por las cuales estemos transitando y necesitemos como pensar algunas, extraer ¿sí? de la mente como para poder objetivar y hablar de forma personal algunos contextos comunicativos en los cuales estén insertos. Bien, Alejandra, ¿estás ahí? ¿Te puedo pasar la oratoria? Y luego lo que vamos a hacer es, me indicarás en qué momento se entrecortó, así yo puedo en el tercer encuentro recuperar algunas cuestiones. Gracias, Nadia, muchas gracias. Como siempre, un placer escucharte. Todo lo que has desarrollado, muy interesante, Nadia. Estamos en minutos finales. Aprovecho a saludarlos. ¿Sí? Buenas tardes, gracias. Y ya estamos en horario como para ir cerrando el encuentro de hoy, pero en el próximo encuentro estaríamos retomando estas cuestiones que Nadia señala, de alguna manera quizás por el tema técnico que no se ha escuchado bien. Yo tengo bastantes componentes para desarrollar en el próximo encuentro que están relacionados a los principios que regulan la comunicación, pero también la efectividad y los ruidos en la comunicación, aquello que hemos llamado desde un comienzo generadores de tensión o de conflicto. Por otro lado, también en el próximo encuentro vamos a abrir algunas cuestiones relacionadas a los estilos de afrontamiento que también mencioné en el primer encuentro. En relación a lo que hoy ha expuesto Nadia, por supuesto, tiene muchísimos componentes y bueno, en los minutos que quedan es difícil retomar todos, pero sí me voy a centrar, por lo menos en relación a hoy y al tiempo que tenemos como para cerrar este encuentro, a aspectos que ya fue mencionando y deslizando, uno de ellos en relación al ruido de la comunicación, ¿sí? Porque en principio uno podría pensar que cuando escuchamos, en tanto tenemos un órgano dedicado a ese sentido, a oír, debería ser una escucha objetiva. Sin embargo, a veces se produce una decodificación incorrecta del mensaje que nos quieren dar, de la intención de esa persona que nos está intentando comunicar algo, y eso sucede porque nosotros quizás no estamos con la intención de escuchar. Cuando hoy comenzó Nadia a exponer, a explicar algunos conceptos y empezó a abrirlos, hizo referencia a los sentidos,
¿sí? Y si bien nosotros tenemos sentidos en nuestro organismo, en nuestro cuerpo, en nuestro desarrollo, preparados para, también es cierto que a nivel neuropsicológico tenemos que activarlos. Muchas veces es común cuando alguien nos dice, ¿viste tal cosa? Y uno dice, no, no la vi. Y la otra persona nos interpela y dice, pero si estabas mirando hasta allí, o tu vista estaba puesta allí. Sí, pero no hubo intención de mirarlo. Entonces, no siempre que parece que estamos viendo, estamos viendo. No siempre que estamos pareciera escuchando, estamos realmente escuchando y decodificando. Estos son componentes que suelen hacer ruido, interferencia en la comunicación, en cómo yo decodifico ese mensaje que el otro quiere, el otro tanto persona, humana, quiere hacerme llegar. ¿Por qué? Porque muchas veces yo me estoy escuchando a mí mismo o a mí misma. Muchas veces estoy invadida de determinados aspectos, a lo mejor, que traje desde otro lado. Nosotros siempre decimos algo que hay que pensarlo, y también es otro de los componentes para trabajar. Cuando nosotros ingresamos a los lugares, ingresamos con una mochila, ¿sí? Y quizás el primer ejercicio que deberíamos hacer es dejar esa mochila, porque esa mochila que nosotros traemos viene con un montón de componentes. ¿Qué nos pasó ese día? ¿Qué pasó en nuestras familias? ¿Qué pasó con nuestros amigos? ¿Cómo nos sentimos hoy? Es decir, hay un montón de componentes emocionales que están con nosotros y que muchas veces no nos permiten interactuar de la misma manera que días anteriores, o nuestra disposición no es la misma. Es allí donde muchas veces comienza a funcionar un estado de tensión en los equipos de trabajo, porque el ruido no siempre viene, y en este punto debo hacer mención, algo que me parece interesante, por lo menos dejarlo introducido, porque lo mencioné en el encuentro pasado, a distintos componentes que tiene la tensión o si se desencadena el conflicto. Así como en el encuentro pasado hablamos de 3 formas de resolución, 3 como modo general, pero sin embargo también podemos incluir otras. En el encuentro pasado mencionamos 3. También yo mencioné aspectos distintos, componentes diferentes que integran el conflicto. Uno de los aspectos es el estructural y organizacional, y el otro aspecto es todo aquello que hace como componentes a componentes emocionales, afectivos, cognitivos, modelos mentales. El organizacional y el estructural están asociados a los estilos de comunicación de la organización, aquellas normas de la organización, aquellos estatutos, leyes que las rigen en cuanto a su comportamiento, en cuanto a lo esperable y lo no esperable, en cuanto a conductas esperables, normas. Y en relación a lo estructural, está relacionado no solo a la estructura de esa institución, organización, corporación, sino también a la tarea. Hay un esperable en relación a la tarea que cada equipo tiene que realizar. Cuando las fallas están en la instrumentación de la tarea, podríamos decir que el análisis es más sencillo realizarlo. Cuando las fallas se comienzan a producir porque hay un ruido que no viene del componente organizacional y estructural, sino de estos otros componentes que son los que llamamos afectivos, emocionales, comunicacionales, modelos representacionales, allí va a ser un poquito más difícil desentrañarlos, pero por supuesto que tenemos que poder abrirlos para poder interpretarlos, analizarlos
y que no haga ruido a la hora de ejecutar la tarea. Es decir, el objetivo de la tarea que nos reúne en cada equipo puede verse influenciado por uno de los componentes, el primero que mencioné, y es el cómo hacemos la tarea, el procedimiento de la tarea, el conocerlo, el desconocerlo, el emplear los métodos, si estoy empleando los métodos adecuados para esa tarea, si estoy preparado, si estamos preparados para esa tarea, qué recursos materiales o recursos humanos deberíamos poder tener para el desarrollo de esa tarea. Esto conlleva a este tipo de análisis, ¿sí? A estas preguntas y a analizar esto. Si el ruido viene desde componentes emocionales de quienes integran los equipos, también tenemos que analizarlo y ponerlo a jugar. Hay una tarea interna que cada uno de nosotros vamos a tener que realizar, pero que también quien ocupe el rol de quizás una cierta autoridad dentro del equipo, o porque es el jefe, o porque es el elegido, el mediador elegido que surgió del equipo, que tiene un liderazgo común, o que el equipo mismo lo elige como aquel que puede mediar, transmitir, y o la convocación de alguien externo al equipo, tendrá que realizar la tarea de verificar qué es lo que está sucediendo para poder entonces reunir los dos componentes que pueden generar tensión y conflicto en el equipo y finalmente lograr una tarea con el alcance del objetivo esperable, ¿sí? Obviamente hay una incidencia muy grande de distintos factores cuando estábamos mencionando tanto los factores instrumentales que yo decía de alguna manera son como más sencillos revisar, porque allí podemos plantearnos algunas preguntas como revisar si tenemos los materiales adecuados, si tenemos los recursos adecuados, recursos humanos adecuados, si la formación es adecuada para la tarea. Y aquí quiero esclarecer que obviamente los tiempos van cambiando, los contextos son distintos, y tal como mencionaba Nadia, en muchísimas situaciones, como ha pasado con la pandemia, todos hemos tenido que ayornarnos y obviamente adquirir nuevas herramientas de trabajo. Pero aún cuando no fuere por la pandemia, los equipos tienen un aspecto muy dinámico y deben tenerlo, porque permanentemente quizás la tarea nos implica una revisión, una nueva forma de establecerla y tener una actitud flexible sobre la predisposición a poder ayornarme y aprender nuevos métodos, estrategias y adquirir nuevas herramientas es muy positivo para todos, para todas quienes integran la tarea, quienes integran ese equipo. En ese sentido, decimos siempre que el equipo debe ser dinámico, debe ser flexible. Muchas veces puede ser que algunas de las personas pueden resistirse a los cambios, y esto tiene que ver quizás con algunos temores, con algunos miedos a la implementación de instrumentaciones nuevas para la realización de la tarea o en relación a la forma de vincularse. Esto también es un componente posible de trabajar. Por eso en ese aspecto uno de los principios que va a regular la atención y la tarea y los objetivos en cada grupo es poder hacer la revisión adecuada de qué me está sucediendo. Porque a veces solemos confundir sentimientos y emociones que luego terminan entorpeciendo la tarea. Muchas veces el miedo a un conocimiento nuevo
se manifiesta con una resistencia a la tarea. Y quizás no es que yo no quiero hacer la tarea, en realidad tengo miedo a un aprendizaje nuevo, que no es lo mismo. No es lo mismo no tener voluntad de cooperación a sentirme inseguro frente a la tarea. Por eso es importante cada componente poder ubicarlo y revisarlo, y también nosotros mismos hacer esa introspección de saber qué me está pasando, para poderme preguntar, ¿es inseguridad? ¿Es miedo? ¿Estoy desconforme? Siento que quizás las herramientas que tengo para la realización de la tarea no son adecuadas. Son sentimientos y emociones distintas. Ante los cambios hay personas que se manifiestan resistentes al cambio, temerosas al cambio, y quizás tengan muchísimo potencial para poder ofrecer al equipo de trabajo, quizás tengan incluso muchísimos recursos, pero sus inseguridades no les permiten expresarlo, dialogarlo, mostrarlo. Por eso aquí voy a mencionar uno de los principios reguladores del sistema, y es la disciplina del diálogo. La disciplina del diálogo es poder abrir ese juego a la comunicación en relación al equipo, qué nos está sucediendo, cómo estamos vivenciando cada uno estas situaciones, qué nos está pasando en este momento, en este aquí y este ahora, cuáles eran las expectativas que yo tengo, cuáles fueron las de ayer, cómo me proyecto en el mañana. Es una tarea permanente, una tarea constante que debemos hacer para mejorar la comunicación en el equipo, porque cuando la comunicación pierde efectividad y pierde afectividad, empieza a entorpecer la circulación de los objetivos. Bueno, yo con muchísimo gusto continuaría trabajando. Quiero ser respetuosa con los tiempos pautados en relación al tiempo de ustedes. Principio fundamental, respetarnos y respetar también los tiempos pautados del instituto con otros participantes y tareas. Así que bueno, yo les agradezco la presencia de hoy. En el tercer encuentro, que es el próximo martes, vamos a estar trabajando sobre varios aspectos. Van a tener también, para que ustedes puedan disponer de placas con cierta síntesis de los contenidos. Así también les ayuda un poco a, de alguna manera, revisar algunos de los ejes que hemos ido explayando. De todos modos, bueno, todavía tenemos una tarea importante a realizar en el tercer encuentro. Muchísimas gracias.